¿No que pide? Paciencia. ¿Qué dice? ¿Qué pide? Hablamos el día jueves que el amor es paciencia. Que el amor es paciencia. Y este rey amaba. Por eso podía tener paciencia. Dice la historia que el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Mateo 18, 26 al 27, le acabo de leer. Ahora esta palabra paciencia hace su aparición aquí. El deudor no pide misericordia ni perdón, sino paciencia. Jesús usa la palabra paciencia 2 veces en esta historia y ya nunca más no vuelve a aparecer en los evangelios esta palabra paciencia. Es decir, comprender la paciencia de Dios es ver cómo actúa de manera concreta la gracia de Dios sobre nosotros. El rey fue paciente y el hombre de la deuda multimillonaria recibió el perdón. Pero después la historia da un giro. Porque saliendo este hombre, al cual ha sido perdonado más de 1 millón, pero no solo eso, porque la idea para que pague era venderlo a él, a su esposa y a sus hijos como esclavos. Imagínese lo que sería que usted debe, porque tenemos que ir a la historia, al momento que su esposa va a ser vendida como esclava, tu hijo va a ser vendido como esclavo, la familia se separa y nunca vas a poder pagar inclusive esa deuda. Pero ahora es libre. ¿Cómo se sentiría usted si le dicen usted debe $1 millón, va al banco y de repente le dicen, pero ¿sabe qué? Le han condonado la deuda? ¿Cómo se sentiría usted? Yo me sentiría feliz, gracias. Me sentiría, saldría, como decimos aquí, saltando en cuya pata. Para los que no son cuencanos, en un solo pie. Y entonces va de camino. Y piensa, hay un tipo que me debe $100. Ahora se la cobro. Ya no debo el 1 millón, pero me deben plata. Y dice que se acercó y lo comenzó a percollar. Dice literalmente cogerle de las 2 manos en el cogote. Y ahora me la pagas. Y las mismas frases que acaba de utilizar frente al rey, él también recibe. Se le postra delante de él. Y ese no era rey. Él le dice, ten paciencia conmigo. Pero saliendo aquel siervo, había uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba, así mismo, del cuello, diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. De la misma forma, si de gracia recibes, está de gracia. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. ¿Qué es lo que nos está diciendo Dios en esta mañana? Un día tú y yo vinimos a la iglesia lleno de pecados, incalculables pecados. Debíamos demasiado. Habían letras giradas a favor de Dios por tu pecado. Dios era el dueño de tu vida porque habías pecado. Y Él podía sacarte de la tierra en el momento que Él quisiera. Pero ese día que tú vienes y pides perdón, Dios te perdona todos, no algunos, sino todos tus pecados. Y te da la libertad. El acta de decretos que te era contraria, Él la clavó en la cruz y se olvidó de ellos. Dice Miqueas, lo puso en lo profundo del mar y se olvidó. Es decir, te dio libertad. Quizás por eso muchos bailamos en Chuyapata en la iglesia. Porque ahora, antes éramos pecadores, pero Cristo justificó nuestros pecados delante del Padre. Y de repente estamos en la iglesia y miramos un hermano que ha hecho algo contra nosotros y le decimos, no, yo no te perdono.
pero tú tenías demasiados pecados en contra de Dios y Dios te perdonó, pero ese hermano quizás algo pequeño te hizo y tú no le puedes perdonar. Entonces te pones en la misma condición de aquel siervo negligente. Y cuando se entera el rey, dice: no puede ser que le acabo de perdonar $1,000,000 y este tipo no puede perdonar $100. Tráiganlo y échenlo en la cárcel hasta que pague todo lo que me debe. Es decir, que la gracia vino sobre él. Recibió la gracia, pero por negligente y malo, por no saber pasar el amor de Dios hacia otra persona, le es revocada la gracia. Lo ha mirado desde ese punto de vista. Por eso dice la palabra: perdona los pecados como yo. Por eso, ¿cómo oramos? Bueno, el Padre Nuestro. Y perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos. Le dije una vez a alguien: ¿y usted practica el Padre Nuestro? Porque le oigo que reza cada rato. ¿Y si puede perdonar los pecados? Ay, hijito, qué difícil que es, me dijo. Entonces, ¿para qué rezas si no lo vas a hacer? Porque si has sido justificado por sangre, el perdón de tus pecados has recibido de gracia, tienes que dar de gracia. No hay otra forma. Eso es lo que Dios nos está hablando. La bondad de Dios se traduce en paciencia, porque el que comenzó la buena obra en ti es paciente para que llegues a la estatura de Cristo. Sí, es decir, te perdona y hoy comienza tu vida cristiana y Dios es paciente con nosotros hasta que crezcamos. Y lo que está esperando el Señor, el Padre Eterno, es que tú te parezcas a Cristo. Que Cristo, mirando nuestro pecado, no tomó en cuenta ninguno de los nuestros, sino que fue a la cruz a morir por nosotros. Comprender la paciencia de Dios es ver cómo actúa de manera concreta. Paciencia. Eso me hace pensar si es que en verdad nosotros apreciamos el regalo de Dios, su paciencia y su bondad para con nosotros, en las faltas que cometemos diariamente. Por eso dice la Biblia: pero nuevas son sus misericordias cada mañana. Porque como sabe que estamos creciendo, necesitamos misericordia de parte de Él. Hoy le pediste perdón y pecaste en lo mismo, y Dios es paciente contigo porque te ama. La paciencia es amor, y Él es paciente contigo. A veces las personas me dicen: pastor, pero yo soy buena gente, yo no mato a nadie, yo no le robo a nadie. Son casi ángeles. Yo le digo: hermano, pero no se trata de que mates a alguien o de que le robes a alguien. Hay tantas cosas que hacemos. Miren lo que dice el Señor. Mateo capítulo 25:31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado por todos los ángeles, entonces se sentará sobre su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán en su presencia, y Él separará a la gente como un pastor separa a las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Luego el rey se dirigirá a los de la izquierda y dirá: fuera de aquí ustedes, los malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus demonios. Al fuego eterno, mire cómo dice: al fuego eterno preparado para el diablo y sus demonios. Vamos más adelante. Pues tuve hambre y no me alimentaron, tuve sed y no me dieron de beber, fui extranjero y no me invitaron a su hogar, estuve desnudo y no me dieron ropa, estuve enfermo y en prisión y no me visitaron. Entonces ellos respondieron, o responderán: Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre o con sed o como extranjero o desnudo o enfermo en prisión y no te ayudamos? Y Él responderá: les digo la verdad, cuando se negaron a ayudar al más insignificante de estos mis hermanos, se negaron a ayudarme a mí, y ellos irán al castigo eterno,
pero los justos entrarán en la vida eterna. Dios pesa el corazón del hombre. Entonces yo comencé a tambalearme, porque a veces leemos y no nos damos cuenta lo que está diciendo Jesús. Y miramos a alguien en la calle pidiéndonos una moneda. Y sabes, muchas veces pensamos, pero si es más joven que yo, que trabaje. Y cuando te vas mirando, haciéndole aspavientos, ni le miras, sino que sigues tu camino y Jesús te queda mirando, vestido de pobre. No pudo darme, el tacaño es $1. Para él está preparado, el fuego eterno de los demonios. ¿Te das cuenta? ¿Dónde nos está poniendo Jesús? ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos dice? No es ¿por qué no le dimos el $1? Sino simplemente porque el amor de Dios, esa bondad que ha tenido sobre ti, no la puedes transmitir a los que están alrededor tuyo. Vienen extranjeros y piensas, nos vienen a quitar. Es que estos extranjeros, ya te estás preparando, hermano, para el fuego. Pues yo me aseguré de quererte a vos, extranjero. Ahora eres mi hermano, ¿no es cierto? Y cuando alguien necesita que le ayudes y no le ayudas, yo estoy confrontado. ¿Sabe por qué? No porque no le das, sino porque tu corazón habla. El resultado es dar, pero Dios no mira el resultado, mira el corazón. Dios pesa el corazón del hombre. Dice, este recibió toda la gracia, le perdoné todo, lo ayudo, estoy sobre él, y él es incapaz de actuar como yo actúo con él. Claro, él tiene misericordia y paciente. No creas que hoy te vas ya para el infierno, no, porque tenemos vida, porque podemos cambiar, porque Dios tiene paciencia para que nosotros escuchemos esto y nos golpee la cabeza. Y yo tengo que cambiar. ¿Cuántos pobres tú has pasado, los has visto y no los has ayudado? No voy a decir el que ayudaste, porque si ayudamos a alguien nos vamos besando. Qué bello que soy, le ayudé a uno. Dice, no puedo ayudar a más, ¿acaso soy rico? No digas eso, porque Dios te puede bendecir. Entre más bendices, Dios más te da para que bendigas más. Pero si menos bendices, Dios te quita y le da al que da más. Eso dice la Biblia. Pero no creemos. No creemos que Dios puede bendecirnos. Porque al que le da al pobre, a Dios presta. Entonces, ¿por qué tienes miedo de darle al pobre? Pastor, yo soy más pobre. Hermanos, todos tenemos algo para compartir, ¿o no? ¿Por qué tienes miedo de dar? Si Dios te dio lo más maravilloso que Él tenía, a su Hijo Jesucristo, a morir por ti. Y dice, y con Él todas las cosas que le pidas. Pero tenemos miedo de compartir, tenemos miedo de dar. Eso no habla de bondad. Eso no habla de bondad, habla de miseria. Y Dios no es miserable. El diablo es miserable. Pero los hijos de Dios son bondadosos porque nuestro Padre es bondadoso. Entonces el fruto de su amor ha venido. Dice, no pueden ignorar que el amor de Cristo ha venido sobre sus vidas. Tú estás lleno del amor de Cristo. Solo tienes que compartirlo, sin pensar cómo saco provecho de esto. Le voy a dar al pobre porque entonces le estoy prestando a Dios. Eso es tratar de sacar provecho. Hazlo por honra o hazlo porque recibiste de gracia el amor de Dios sobre tu vida. Dice en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 9, Dios es paciente para con nosotros, por eso no hemos sido consumidos. Porque lo que nosotros hemos hecho era suficiente para ser consumidos en el lago de fuego. Pero como Él es paciente,
nos da la oportunidad. Por eso dice que muchos tienen por tardanza la venida del Señor. Y el Señor dice: no, señores, es por paciencia, para que todos procedan al arrepentimiento. Esa paciencia llena de amor por el mundo. Entonces, cuando yo veo cuántas cosas Dios ha hecho por mí, ¿será que tengo la capacidad ahora yo de juzgar a mi prójimo? Mirando desde esa perspectiva, y Dios me perdona cuánto pecado me ha perdonado, ¿seré yo tan capaz de ir a ahorcar a alguien y decir: ahora tú, pecador, te vas de la iglesia? Si yo recibí la bondad y la misericordia, ¿cómo no voy a dar amor y misericordia al pecador y ayudarlo a levantarse y no acusarlo? Porque la bondad y el amor de Dios ha venido sobre mi vida. ¿Cuántos dicen amén? La paciencia que Dios tiene con nosotros debe resultar en paciencia ejercida hacia los demás, pues. ¿Qué es paciencia? ¿Sabe lo que es paciencia literalmente? ¿Cómo traduce el griego? En llama baja. Es paciencia, llama baja, que no hierve tan rápido. ¿Sabe? No depende ni de la olla ni de la cantidad de agua que hierva rápido, sino de la cantidad del fuego, de la llama. Y nosotros, por eso dice: sean lentos para la ira. Literalmente me molestaba. Yo llego siempre a la casa pronto y yo a las 2 como. Y cocino yo. Entonces, cuando la hijita, porque se queda en la iglesia haciendo un montón de cosas que tiene que hacer, me enojaba que llegue 2:15, 2:20. Me molestaba. Profundamente me molestaba y peleaban por eso. Decía: no, yo quiero comer a las 2, pero como estamos tú y yo, no quiero comer solo. Llegó a ser un problema la falta de paciencia, aunque llegue 5 minutos tarde. Y me di cuenta que si no tengo paciencia es porque no la amo, porque Dios es paciente conmigo. Y cuando comencé a leer esto, dijo: ¿qué estoy haciendo? La estoy tratando como una niña. Es una mujer de 60 años y yo la estoy tratando como una niña. Tienes que. La bondad no hace eso. Entonces me llamó hace unos días y me dijo: me voy a tardar. Le dije: tárdate el tiempo que tú quieras, amor, y decide tú la hora que quieras venir. Tu comida va a estar lista ahí. Yo a las 2 voy a comer, pero te voy a dejar todo listo. Pero aprendí de algo, porque estaba haciendo unos tallarines y uno tiene que poner en el agua, ¿verdad? Y cuando está hirviendo, para los que no saben, solo sale un poquito de aceite, pero tiene que estar hirviendo cuando vas a poner. Pero si le tienes hirviendo mucho y se demora mucho, la comensal se va a secar eso. Pero si le pones llama baja, está casi que hirviendo, así como poquito. Es paciencia. Y aprendí, eso es llama baja. Entonces no se consumía. Yo estuve y pude esperar, no comía a las 2 sino a las 2:30, porque el agua estaba baja. Cuando llegó, yo le esperé con una gran sonrisa. Comimos juntos y estaba sorprendida. Yo le dije: bueno, estamos predicando esto, hay que poner en práctica. Y dije: nunca más te voy a tratar como una niña. ¿Por qué? Porque esa es la bondad, es el amor de Dios. Y uno tiene que aprender a ser bondadoso y paciente con el cónyuge. Las mujeres se demoran más en vestirse, más en pintarse, ¿sí o no? Los hombres callados ahí lo tienen pinchado ahí. ¿Verdad que las mujeres necesitan más tiempo? No se preocupe, vaya usted, lave el carro, trapee la cocina, ponga en orden toda la casa y quizás su mujer ya esté lista. Y si no, no importa, siga viendo televisión, haga algo. El asunto que paciencia es amor. ¿Sabe? Y cuando yo hablo, dice: si no eres paciente, no amas. Hay algunas mujeres que están mirando al marido, ya ves. Pero tú también mírala a ella, tampoco es paciente contigo. Entonces necesitamos aprender la paciencia y la bondad de Dios en nuestras vidas, porque Dios es paciente conmigo. Yo no digo: Dios es paciente contigo. No, Dios es paciente conmigo y espera que yo sea paciente con ustedes.
Ya no solamente con el cónyuge, sino con los que están conmigo, los que me rodean. El amor, dice, mire, la paciencia es la primera característica del amor de Dios que se menciona en 1 Corintios capítulo 13. Dice, el amor es paciente. Diga conmigo, el amor es paciente. Dios es paciente contigo. ¿No le podrías pasar a otro un poco algo de paciencia de lo que has recibido de Dios? Claro que puedes. Porque antes de ser cualquier otra cosa, el amor real es paciente y bondadoso. Eso es lo que es. Parece que pensamos mucho en el poder de Dios, en su fuerza, en su unción, en su pasión, en su liderazgo. Pero los que estaban cerca de Jesús miraron la bondad de Jesús, una de sus grandes características. Cuando necesitaban ayuda, los de la bodas de Canaán, cuando se les terminó el vino, los ayudó. La forma en que trata a la mujer con flujo de sangre, o aquella que cayó en adulterio, imagínense, fue bondadoso. La traen a la mujer, acaban de encontrarla con otro hombre. ¿Cuáles son las palabras de Jesús? Si no hubiera sido bondadoso, él hubiera estado en la fila también con una piedra. Pero él dice, el que esté libre de culpa. Y Dios sabe que me admira, como es Jesús. No la libró a ella, las libró a todos. Imagínense que están ahí unos cuantos con las piedras listos para tirar. ¿Sí? Y Jesús le dice, oye, Esteban, ayer estuviste con la mujer de este Juan que está delante tuyo, y tú le robaste a tu jefe el otro día. Y les comienza a desenmascarar. Pero solo dice el que esté libre de culpa. Como sabía que todos eran pecadores, todos botaron las piedras. Eso es bondad en acción. Los libró a todos, porque esa es la bondad. Ahora, ¿qué le dice esta mujer? Esta mujer está recibiendo todo el amor de Dios en medio de su pecado. Y le dice, vete y no peques más, porque eso te va a traer problemas. Eso va a afectar tu dignidad. No peques más, vete. Ese es el amor de Dios. ¿Usted cree que esa mujer llegó a la casa y encontró a su hija haciendo lo mismo? ¿Usted cree que esa mujer la percolló a la hija? ¿O le dijo, hija, no lo hagas, yo te perdono, te amo, mi hija? No es bueno para ti, porque aprendió que recibió de gracia del maestro y dio de gracia a los demás alrededor de ella. Dale un aplauso al Señor. Dios nos llama a usar esa misma ropa en nuestro trato diario con los demás. Colosenses capítulo 3 versículo 12 dice, dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él. Dios te escogió. Ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Dice, sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Sean comprensivos con la falta de los demás. ¿Cómo juzgamos tan rápidamente lo que el otro hace? Como alguien dijo, te enojas porque peca diferente a tu pecado. Pero realmente sé comprensivo. Tú no sabes por qué lo hizo, pero sé comprensivo, alguna razón tuvo. Puedes acercarte, orar por él o abrazar a esa persona. Sé comprensivo para que Dios sea comprensivo contigo también. Tratamos siempre de destruir a las personas. ¿Sabes? Cada vez que yo oigo a alguien criticando a alguien, me está diciendo a mí, es que yo soy perfecto. ¿Te has dado cuenta? Cada vez que tú hables mal de alguien, estás diciéndole a la otra persona entre líneas, yo soy perfecto, yo jamás haría eso. La Biblia dice que el que crea estar firme, mire que no caiga. Con la misma medida que tú mides, Jesús te volverá a medir. Así que ten compasión de los demás, ten compasión del perdido, ten compasión del que está en la calle, el que todavía no conoce.
No eres más que Él. Simplemente Dios le plació llamarte a ti primero, pero eso no quiere decir que mañana lo llame Él también. Por eso te dije, no es un asunto del presidente, es un asunto de la iglesia, de los creyentes que puedan cambiar esta nación. Con nuestras actitudes cambiaremos la nación. Somos nosotros, no ellos. Entonces, es ser benignos y bondadosos. Mucha gente no entiende la diferencia, y aquí en esto me voy a centrar para terminar, entre benignos y bondadosos. Benigno significa, es una acción pasiva, benigno. Pero bondadoso es una acción activa. Los nombres son diferentes en el griego, porque benignidad, el griego es irestotes, eso es benignidad, y usa otra palabra para bondad que es agasosune. Un poco difícil, agasosune. Eso es bondad. Entonces, benignidad, una virtud principalmente pasiva, receptiva, pero la bondad es activa. La benignidad de la disposición de carácter que acoge a los demás con amabilidad, con cariño, con ternura, con una actitud benevolente, tolerante y perdonadora. Es una actitud nada más. Entonces, yo soy benigno. Por ejemplo, los sugieres que están en la puerta son benignos, porque los saludan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo está mi hermana? Qué guapa se la ve hoy día. Se es benigno. Benigno. Qué bien estás, hermano. Tienes la suerte que el Señor te ha dado una linda esposa. Benigno. Sí, bondad. La diferencia de bondad. ¿Te puedo llevar a algún lado, mija? Entonces me la llevo. Le empujo. ¿A dónde quieres ir? Te ayudo a comer. Eso es bondad. Es acción. Lo otro, que linda estás, es benigno, nada más. ¿Entiendes? Entonces hay una diferencia entre benignidad y bondad, que no es lo mismo. Dios es benigno y bondadoso. Nos trata con esa, y vamos a ver dos ejemplos aquí de benignidad y bondad. Benigno es el padre del hijo pródigo. Él es benigno. Papá, dame la herencia. No le dice, no te voy a dar. Sí, mi hijo, te voy a dar la. Está bien. Y le da la herencia. No lo reprocha. Es benigno. Es tolerante con su hijo. Y entonces el hijo coge, se va, derrocha todo el dinero que tenía. Ahora está comiendo con los cerdos, el hijo. Y de repente vuelve en sí y dice, volveré a la casa de mi padre, porque mi padre es benigno. Por eso quiere regresar a la casa del padre, porque el padre es benigno. ¿No es cierto? Y dice, y yo sé que mi padre me va a dar trabajo de nuevo, que mi padre me va a recibir con cariño. Y el chico piensa y regresa, y el padre está esperando que su hijo vuelva, porque su padre es benigno. Entonces lo recibe con un cariño tremendo y lo abraza, lo justifica. Sí, esa es una acción pasiva. Lo abraza, pero lo pone en su puesto. No lo elimina, sino que hace fiesta y muestra bondad. Pero el mejor ejemplo de bondad es la segunda parábola que Jesús cuenta, y es la del buen samaritano. Entonces, ¿qué dice la historia? Que venía un judío que tenía que ir de una región a otra por un lugar donde abundaban los delincuentes. Y él iba a hacer un trabajo para allá. Iba el judío por una senda, y de repente lo asaltan, lo golpean, lo dejan desnudo, pero lo noquean, lo dejan tan golpeado que queda en el piso sin dinero y desnudo. De repente pasa un sacerdote y lo mira y dice, pobre hombre, lo han golpeado, y sigue. Por ahí va pasando un pastor de las asambleas de Dios. Qué pena. Y de repente pasa Daniel, que viene al ensayo de la alabanza, y viene acompañado de Carlos para ver los jóvenes, y los dos pasan y lo miran y dice, pobre hombre, más tarde lo ayudamos.
Pero de repente dice Jesús, pasa, ¿y por qué los pongo? Porque esa es nuestra naturaleza. Pero de repente pasa un enemigo del judío, que es samaritano. Los samaritanos se odiaban con los judíos, y por eso Jesús les pinta a un samaritano. Y le dice, de repente pasa un samaritano y lo mira y tiene compasión de él. ¿Qué es eso? Benignidad. Gracias, Bancho. Tiene benignidad en ese momento. Le da tristeza de lo que le han hecho. No le reclama, le dice, oye judío, ¿cómo se te ocurre pasar por aquí? Aquí asaltan. No reclama, la benignidad no reclama, sino tiene compasión, misericordia. Pero la misericordia y la compasión puede quedarse ahí, la benignidad puede quedarse ahí, pero Dios no es solamente benigno, sino bondadoso. Y coge al hombre, lo cura, le trata de sanar, lo venda y lo sube sobre su caballo. Ya no va a ir ahora sobre el caballo, sino que va a tener que llevarlo él mismo a su enemigo en su caballo. Y cuando llega al hotel, no solamente lo ha sacado de en medio de un problema donde hubiera muerto, sino que le dice, por favor, al dueño del hotel, cuídamelo. Es como que si fuera mío, cuídamelo. Ten, por favor, benignidad con este judío. Yo me imagino la cara del mesonero cuando ve un samaritano trayendo un judío. ¿Cómo es eso? Ahora que andan en guerra allá en el otro lado los palestinos imagínense lo mismo que estoy contando, un palestino que ha perdido la vida de su familia en los bombardeos ayudando a un judío. Esa es la historia de Jesús. Y llega al hotel y le dice, miren, denle todo lo que necesite, que yo vuelvo, necesito terminar mi trabajo y regreso y le voy a pagar todo lo que él consuma. ¿Eso qué es? Bondad. ¿A qué nos llama Dios en este día? A ser benignos y bondadosos. No solamente Verónica hace unos años, tenía 15 años Verónica cuando vino, y lo he contado varias veces, pero cabe aquí esto, ¿no? Comíamos los domingos saliendo de la iglesia, íbamos a comer en cualquier restaurante, los 5 porque todavía ninguno estaba casado. Y Verónica me dice un día, papi, ¿cuánto gastas en estas comidas que nos invitas tú los días domingo? Yo le dije, me imagino más o menos algo, ¿no? Y me dijo, papi, hagamos una cosa, dame a mí ese dinero, yo te cocino en casa y con ese dinero debemos de comer a las viudas de la iglesia. Había benignidad porque había visto que había una necesidad, pero había una bondad al hacerlo. Ahí está la benignidad y la bondad. Esto es más de 25 años atrás. Comenzó el ministerio con niños. Ahora ya son adultos, están allá afuera, ¿verdad? De ahí nace menos bla más amor. No nace de ahí. ¿Cómo? Esa es despensa del Padre, pero también es motivado luego menos bla más amor, es decir, acción. Esa es bondad, acción, ¿sí? Entonces ella dijo que nos iba a cocinar. Ahora claro, le cocina al Carlos, ya no a mí, pero ¿ya qué le vamos a hacer? El que cocina, cocina, así es. El asunto que durante muchos años, hasta el día de hoy, más de 60 viudas comen en esta iglesia por un acto de bondad y de benignidad. Uno cambia la historia con cosas así. Cambia la historia de la gente. No hay una necesidad un día, y yo estoy hablando de mi familia porque lo sé. Victoria un día le dijo cuando estaba más pequeña Victoria, le dice a la mamá, esos niños porque están ahí pidiendo dinero. Digo, no tienen. ¿Y quién les da regalos? Le dijo, nadie, no lo tienen. Son niños de la calle. Entonces llegó a la casa, cogió todos sus juguetes, absolutamente todos, no los buenos, no los malos, no los rotos, todos, absolutamente todos. Y dijo, mamá, llévame, quiero dar a los niños de la calle. Y repartió todos sus juguetes. Pero mira esto, mirando ese ejemplo, otra gente hizo lo mismo. Y mucha gente fue bendecida por un acto de una niña pequeña, porque era pequeña cuando lo hizo.
Y muchos se unieron y otros criticaron. Porque siempre hay gente que te va a criticar. Pero no importa. No importa que te critiquen. Que la benignidad y la bondad de Dios sea la luz que alumbra Cuenca a través tuyo. Porque a eso nos llamó el Señor. Por eso le vuelvo a decir, no importa quién gane hoy. Si la iglesia entiende, Cuenca cambia, Ecuador cambia. Porque cuando el cristiano cambia, todo cambia alrededor de él. Porque somos luz y sal de la tierra. Eso dice la palabra. Debemos tener la bondad y la benignidad de Dios en nuestras vidas. Póngase de pie en esta mañana. Así que yo le digo a mis nietas, tienen que ser bondadosas. Y cuando tengan novio, por favor, me los regalan a cualquiera para que... Vamos a orar. Padre, gracias en esta mañana. Tu amor es tan grande, Señor, tan grande que no entendemos. Y lo haces para que tus hijos sigan el mismo camino, Señor, de la bondad, de la benignidad. Que sea activo nuestra, no solamente pasivo, sino activa. En nuestra vida, Señor, nos has dado una nueva oportunidad de vida, una promesa de vida eterna. Señor, pero el fruto de tu amor tiene que producir algo en nuestras vidas. El amor que ha venido sobre ti, sobre mí, debe producir algo. Debe haber una manifestación de un cambio real. Este es el día que hizo el Señor. Nos da una nueva oportunidad, un nuevo comienzo. Dígale al Señor, si usted fue confrontado, Señor, ayúdame. Yo quiero ser benigno y bondadoso. Hay tanta gente que necesita. La Biblia dice que nosotros tenemos que tener misericordia para con nuestros hermanos que tienen menos. Señor, cuando leo tu palabra, quedo impactado con tanto amor, Padre. Conocemos lo que es el amor verdadero porque Jesús entregó su vida por nosotros. De manera que nosotros también tenemos que dar la vida por nuestros hermanos. Si alguien tiene suficiente dinero para vivir bien y ve a un hermano en necesidad, pero no le muestra compasión, ¿cómo puede estar el amor de Dios en esa persona? Queridos hijos, que nuestro amor no quede solo en palabras. Mostremos la verdad por medio de nuestras acciones. 1 Juan 3:16. Leemos Juan 3:16, es el amor de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo. Pero 1 Juan 3:16 es el amor tuyo por el mundo. Padre, gracias por tanto amor. Una vez más, gracias por tanto amor. Que cuando salgamos de la iglesia hayamos dado un paso en el crecimiento hacia Cristo, Señor. Que abunde en nosotros misericordia por el afligido, por el menesteroso, por el que no tiene, por el pobre, por el enfermo. Señor, gracias. Gracias por todo.